Bueno, yo no sabía que existía un cómic que se había escrito una historia original sobre los negros Mina. Para mí fue una sorpresa. En primer lugar, cuando me hablaron del proyecto, tampoco sabía que existía. Para mí, el barrio de los Minas había surgido como cualquier barrio aquí en Santo Domingo. No sabía que detrás de él había esta gran historia. Cuando leo parte de la historia, me hablan de la historia, prácticamente me impactó, me llegó, me enamoró. Y es que ella es un personaje con mucho carácter y llena de emociones, de furia, de rabia. Y cuando pienso en ella, pienso en una mujer luchadora que lo que quiere es su libertad y también la libertad de su pueblo. También pienso en una líder, en una guía y en una guerrera. Eso es lo que... Mi personaje se llama Lois, es un soldado francés, un hombre con un carácter fuerte, una personalidad imponente, pero sobre todo una persona que se sabe dirigir en el sentido de que no se gobierna solo, no es independiente, sino que se dirige por el capitán y lleva sus órdenes a cabo, como la vaya indicando poco a poco hasta lograr el objetivo y alcanzar el plan que todo tiene en ese momento. Lo que más me ha emocionado es que yo no conocía que esta historia o esta población de los negros Mina fue la primera comunidad negra en ser libre. Entonces, además de ser un proyecto de cine, también es un aporte hacia la cultura y hacia la historia del cine dominicano. El espectador no solamente va a ver una historia y se va a emocionar, sino que también va a conocer más de su cultura y de su historia. Lo primero que me gustó de la historia fue el nombre, Los Negros Mina. O sea, yo quería inmediatamente conocer cómo fueron, cómo fue su desarrollo, su evolución, qué lograron, cómo lo pudieron lograr. Luego también me gustó mucho la historia, el guión, cómo estaba contado el guión, me gustó muchísimo, y sobre todo la locación y el elenco, o sea, jóvenes actores dándole una gran oportunidad, y el resultado que va y que está por venir al final de todo esto va a impactar y sobre todo va a dar mucho de qué hablar. Primera vez sobre este proyecto. Soy nacido y criado en los Mina. Jamás escuché hablar de los negros Mina. Mis amigos de infancia jamás escucharon hablar de los negros Mina. En las escuelas jamás escuché hablar de los negros Mina. Muy poca gente en los Mina sabe cuáles son sus raíces y qué significa los negros Mina. Es decir, cuando escuché hablar de este proyecto, lo asumí como una excelente idea. Primero en términos cinematográficos, porque este proyecto puede ser un antes y un después, en términos de crear una cultura cinematográfica. Es decir, las películas no tienen que ser de chiste todas para ser buenas. No es verdad que este país es desgraciado para llevar las desgracias al cine. O sea que lo que hay que llevar al cine son la comedia. Entonces, este proyecto puede ser un antes y un después para crear una cultura cinematográfica. Segundo, por fin, sociológicamente e históricamente, los lomineros pueden sentirse orgullosos y saber cuáles son sus raíces, qué significan los negros Mina. Pero no solamente los lomineros, sino el país, y esto puede hasta traspasar fronteras. Una de las escenas, yo no la voy a comentar porque sería un spoiler, pero tiene que ver mucho con el personaje de Gerald. Entonces, esas son una de las escenas que más me ha impactado. También una de las escenas que más me ha impactado tiene que ver con mi personaje, Quisqueya, que es al momento de su violación. Ella sufre mucho ese momento y se nota que la deja traumada. ¿Qué visión tienes ahora de los negros Mina, de San Lorenzo de los Mina y de su historia? Mira, captando bien las cosas, realmente ha sido una historia comunicativa para mí, porque en esos años y a través de los años se han visto muchas historias, pero no como similar a esta, porque esta es muy diferente y tiene un gran sentido del humor,
refrescante que verdaderamente me impacta y me impresiona de todos los personajes que he estado viendo, como Belveré, Brazoban, Holmes, y interactuar con ellos fue verdaderamente fabuloso. Y hablar de una historia original como Los Negros Mina es como ir a la historia de los dominicanos. Nosotros hemos pasado por grandes batallas, hemos peleado grandes batallas, hemos librado situaciones difíciles en la vida republicana de nuestro país. Y hablar de una comunidad de negros instalada en esa barriada de Los Minas, que desde un principio establecieron el orden de libertad, establecieron sus reglas, ¿verdad? Impusieron ellos todo un sistema de convivencia libre, es hablar de una historia original realmente en la República Dominicana, de una de las tantas historias que tenemos nosotros y que a veces no sabemos que la tenemos. Entonces, eso en primer lugar, desde que me hablaron de la historia, a mí me impactó, me enamoró y por eso soy parte de esta historia. Y yo lo que quiero es decirle a los dominicanos, a los extranjeros, a todos, que nos hagamos parte de esta historia y contemos esta historia, que puede pasar en cualquier país del mundo, porque es una historia con ribetes internacionales. Esto pudo suceder en los Estados Unidos, en un barrio de los Estados Unidos. Esto pudo suceder en Francia. Esto pudo suceder en cualquier parte del mundo, porque es una historia que no tiene sello, por así decirlo, un sello de un país, sino porque es una historia original, una historia que se cuenta, es una historia del ser humano. El ser humano cuenta su libertad, cuenta salir de la esclavitud. El ser humano no nació para ser esclavo, nació para ser libre,